Hola, bienvenidos una vez más a Abandona toda esperanza. Yo soy Fran J. Ortiz y este es el primer vídeo de la primera columna de este año 2023. Debía de haberse publicado la semana pasada, pero no pudo ser por cuestiones, hubo un paréntesis navideño con visitas familiares, la típica congestión invernal, una tos persistente que me impidió grabar vídeos y bueno, entre eso y el arranque del curso, pues ni pude hacer este vídeo, ni pude tampoco hacer el sorteo que sé que os lo debo. Un sorteo que prometí, que iba a ser en principio el primer vídeo de este 2023, un sorteo de un cómic, y que queda pendiente y que voy a hacer en cuanto pueda, ¿vale? Es decir, no se me ha olvidado, está ahí pendiente y lo voy a hacer. La semana pasada sí que grabé el vídeo habitual de las recomendaciones de las dos reseñas, de un libro y de un cómic, pero debía, no la columna, que se publicó el viernes día 13 de enero como era de esperar, pero el vídeo en el que adelantaba un poco los contenidos, pues no pude publicarlo y aquí lo tenéis, ¿vale? Como habréis visto por la cabecera, por la portada del vídeo, es un vídeo un poco variado y me va a servir un poco pues para explicar un poco mi filosofía tanto de la columna de prensa como del blog y ahora del canal de YouTube. Algunos amigos, conocidos, compañeros de trabajo, seguidores, familiares, etcétera, me han sugerido alguna vez, pero yo soy muy cabezón y no les hago caso, que uno tiene que especializarse un poco más y hacer pues un canal sobre cine, un canal sobre cómic, un canal sobre libros, un canal sobre música. Quizá tenga razón, pero como a mí tampoco me preocupa particularmente el número de seguidores, ni de visitas, ni de likes, y yo lo que quiero pues es llegar al público que llegue, aquel que le interese, mi filosofía no es tanto especializarme en algo como contar aquello que me interesa. Y a mí lo que me interesa son varias cosas. Son varios campos, especialmente el cine, el cómic y la literatura, pero también se puede ampliar a música, a pintura, otras artes. Y creo que lo que yo busco es que aquel que ve mis vídeos o lee mis textos porque me conoce, porque sabe que tenemos gustos afines, porque ya sea porque nos conocemos personalmente o no, pero sí que lo que yo hago y tenemos intereses similares, a lo mejor me visita porque las películas que a mí me gustan son las que le gustan a él y descubre un cómic o un libro que no conocía y que le puede interesar y un poco pues ampliar sus miras. Es decir, que modestamente, porque yo tampoco llego al nivel de algunos de mis referentes, pero lo que sí que quiero ser es un blog o un canal de YouTube de autor, es decir, que lo que importa es lo que opino yo sobre determinadas cosas y no el objeto del que hablo, ¿vale? Es decir, obviamente cuando hablo de una película, un libro, un cómic, esa obra es lo más importante, es decir, se habla de ello, pero no quiero que se centre ni el canal de YouTube, como no se ha centrado nunca la columna de prensa o el blog, en una materia o en un tema muy muy concreto. No deja de ser un cuaderno de bitácora, un diario de visionados, de lecturas, etcétera. Y bueno, para mayor eclecticismo o mayor muestra de mi diletancia, siempre la primera columna de cada año es una columna en la que hablo de aquello que estoy viendo y leyendo y que intento, por aquello de empezar el año con buen pie, que sean siempre clásicos. Clásicos pendientes que tengo de leer o de ver. A veces no son pendientes, sino que pueden ser alguna relectura o alguna película que ya he visto pero que vi hace mucho tiempo y que vuelvo a ver o que vuelvo a ver con mi hijo mayor que no la ha visto. Por ejemplo, no sé, en los últimos años recuerdo haber vuelto a ver Río Bravo, por ejemplo, de Howard Hawks, pero el año pasado, o Ciudadano Kane, de Orson Welles, pero el año pasado, por ejemplo, empecé el año viendo Mi tío, de Just Tati. Otros años he empezado viendo Luces de la ciudad, de Chaplin, que en ese momento tenía pendiente. O empecé el año viendo, no sé, he visto varios clásicos por primera vez. Traidor en el infierno, de Billy Wilder, o Día sin huella, de Wilder también, no sé. Intentar ver esos clásicos que siempre tenemos pendientes. También recuerdo, si no recuerdo mal, Primavera tardía, de Yasuhiro Ozu, la vi un 1 de enero. Pues este año he hecho lo mismo. He empezado el año viendo un clásico, leyendo clásicos, tanto en literatura como en cómic. Lo tenéis adelantados en la portada, pero bueno, yo voy a explicaros un poquito qué he visto y qué he leído, a ver si os interesa. El primer día de enero mi objetivo era ver la película, supongo que os habéis enterado que la revista Sight and Sound, que cada 10 años hace una votación a partir de críticos y profesionales de todo el mundo, elige la mejor película de la historia del cine. Esto empezó en 1952 y la que resultó mejor película de la historia del cine en ese momento fue Ladrón de bicicletas. Luego en el 62 resultó ser Ciudadano Kane
Y la película Orson Welles, pues fue en el 62, 72, 82, 92, 2002, es decir, durante medio siglo, 50 años, fue elegida como la mejor película de la historia del cine. Esto ha hecho que la película Orson Welles quede en el imaginario común como la mejor película de la historia del cine, que ya adelanto porque es una etiqueta que es muy discutible y que obviamente estas cuestiones de las listas de lo mejor, las mejores películas o los mejores libros o las mejores canciones, pues siempre son bastante subjetivas y hay que tomarlo como lo que es, un poco como un juego, como una posibilidad de descubrir nuevas cosas. En 2012, que es la votación que yo ya recuerdo mejor porque ya la viví como adulto y como interesado en estos temas, la mejor película de la historia del cine fue elegida Vértigo, de Entre los Muertos, de Alfred Hitchcock, y digamos destronó a la mítica Ciudadano Kane, pero este liderazgo le ha durado solo una década, porque ahora en 2022, a finales del año, no recuerdo si fue noviembre o diciembre, se hizo la votación y la ganadora fue una película belga dirigida por Chantal Akerman, ¿vale? La película, el título es la dirección, el nombre de la protagonista, del personaje principal y la dirección. Es Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, perdonad mi francés, eh, por llamarlo algo, perdonad mi francés, perdonad esto que estoy diciendo, que se supone que es algo parecido a la lengua francesa. 23 Quai du Commerce, 1080 Bruselas, ¿vale? Eh, Esto ha despertado polémica porque, bueno, es una película no tan clásica, es una película de 1975, es decir, mucho más reciente. Está dirigida por una mujer, lo cual es la primera vez que una película dirigida por una mujer lidera esta votación, pero claro, tampoco es tan sorprendente y tan complicado que no hubiera ocurrido, porque ya digo, antes que esta película de Chantal Akerman, solo había 3 películas que habían resultado ganadoras. Es decir, El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, Ciudadano Kane, de Orson Welles y Vértigo de Hitchcock. Entonces, claro, si vemos la proporción de películas dirigidas por hombres y mujeres, pues no resulta extraño. Entonces, claro, a algunos les pareció mal que estuviera dirigida por una mujer por razones obvias para ellos, y para otros les pareció sospechoso. Es decir, si nos tendría que ver pues con el movimiento reivindicativo, con el feminismo, etcétera. Yo no sé si tiene que ver o no tiene que ver y tampoco me importa mucho. Lo que creo que importa son las películas y la posibilidad de verlas. Entonces yo, a diferencia de las películas anteriores que ya había visto, yo, la película está, Jan Dielman, de Chantal Akerman, la conocía, no es que la votación me la haya descubierto, pero no la había visto. Y no la había visto porque no es una película fácil de ver y ahora volveremos a hablar sobre esto. Eh, no es una película fácil de ver y la tenía pendiente. ¿Para qué sirven estas listas? Pues cuando resultó ganadora y ha despertado pues, todas esas polémicas en redes sociales, en revistas especializadas, tanto a favor como en contra de esa elección, pues digamos volvió a despertar mi interés y digo, bueno, pues yo tengo que ver esta Jan Dielman a ver si merece este título, ¿no? Tan mítico de mejor película de todos los tiempos. Mi idea era empezar el 1 de enero, como digo, con esta película. La película dura 3 horas 20 aproximadamente. Entonces fue complicado verla por la noche, no tenía tiempo para verla. Y al final acabé sustituyéndola por otra película. Y dije, bueno, ¿qué película veo en lugar de Jean Dielman? Entonces me acordé que el año pasado, en 2022, falleció Jean-Luc Godard, que es un director que me interesa y del que he visto varias películas, pero también hay otras muchas que no había visto. Y dije, bueno, pues voy a ver una película de Godard que no haya visto. Entonces recurrí a Filmin, a la plataforma Filmin. Estuve viendo las películas que estaban allí disponibles, unas las había visto, otras no. Y acabé viendo El Soldadito. No sé, sin pensarlo mucho, porque era de Godard y porque es una película de 1963 y en este 2023 pues se cumplía un número redondo, se cumplían los 60 años de su estreno. La película me gustó, pero no me entusiasmó como otras películas de Godard, ¿vale? Hay películas de Godard que me han gustado mucho, aparte de La Bout de Souffle, que es la mítica, ¿no? De la primera película de Godard y el primer largometraje y un título emblemático de la Nouvelle Vague y de los nuevos cines europeos. Hay otras películas de él que me han gustado mucho más. Vivir su vida, Pierrot Le Fou, Vanna Park quizá también. Bueno, digamos que mi relación con Godard es de altos y bajos. Hay películas que me gustan mucho, otras no tanto, algunas me llegan a irritar, algo habitual en el cine de Godard. Y bueno, esta película se queda un poco en un término medio. Como digo en la columna, no sé si es culpa de la película o culpa mía y del cansancio que tenía ese día, como para haber visto Jan Dielman. Y aunque es una película que está repleta de las constantes de Godard, es decir, blanco y negro, rodada en la calle, actores no profesionales, cámara en mano, referencias cultas, ocultistas a la literatura, al cine, a la música,
Ana Karina, obviamente, la presencia de Ana Karina, una voz en off, muy presente, que reflexiona sobre cuestiones políticas, sociales, morales, filosóficas, etcétera. Es decir, es una película que si has visto cine de Godard, la reconoces inmediatamente como una película de Godard. No es que sea una rareza dentro de su filmografía, pero no conecté tanto con ella. Al día siguiente, día 2, aprovechando que estaba de vacaciones, pues pude ver Jan Dielman. 23 Quai du Commerce, 1080 Bruselas, de Chantal Akerman. ¿Es la mejor película de historia del cine? Bueno, esto es absurdo decir que esta o cualquier otra es la mejor película de historia del cine. Primero, porque no se puede decir que una película sea la mejor película de historia del cine. Segundo, porque la mejor película de historia del cine es Psicosis, de Hitchcock. Y se supone que no se puede decir, pero yo lo digo. Y bueno, quien no esté de acuerdo, pues que se lo replantee y vuelva a verla, porque quizá no le ha prestado la atención pertinente. ¿Qué opino de Jan Dielman? Pues también lo cuento en la columna. Me parece una película sumamente interesante. Eh, Obviamente estamos hablando de una película de 3 horas y 20, de estas de las que algunos dicen, es una película de esas en las que no pasa nada. Sí pasan, pero claro, no es una película que busque el entretenimiento rápido, ni es un thriller, ni es cine espectáculo, ni es cine de género. Estamos hablando de una película que muestra cómo es la vida cotidiana de una mujer, por lo que se cuenta, parece ser que es una mujer francesa que vive en Bélgica con su hijo, que es viuda, y plantea un poco cómo es su vida cotidiana, como ama de casa, pero no solo como ama de casa. Y tampoco voy a, bueno, sí, se puede contar, porque se descubre al minuto de la película. Estamos hablando de una película de 3 horas 20 en la que cuando la película lleva 2 minutos, sabemos que esta mujer se prostituye en su casa, ¿no? Se prostituye con hombres para, pues digamos, llevar medianamente bien pues la economía doméstica. Y a partir de ahí, de esta anécdota, es decir, una mujer que vive en su casa, cocina, sale al banco, sale a comprar y se prostituye, crea un ejercicio de estilo, la directora belga Chantal Akerman crea un ejercicio de estilo bastante interesante, que sí que tiene un poco de ejercicio de resistencia, porque estamos hablando de una película muy larga, en la que casi todo acontece en un espacio cerrado, es decir, hay alguna salida al exterior, pero casi todo acontece en su casa, es decir, lo que vemos es el salón, la cocina, el dormitorio. Y claro, tiene un poco de ejercicio de resistencia y de tour de force, no solo por parte de la directora y de la protagonista, que es una Delphine Seyrig, que está absolutamente increíble, sino también un tour de force para el espectador. Dicho esto, creo que es una provocación o una película que no valga la pena, ni mucho menos. Creo que es una película que hay que ver y no solo para demostrar que uno puede aguantarla perfectamente. Ya os digo que aunque no sea trepidante y no pueda decir las 3 horas y 20 se me pasaron en suspiro, puedo deciros que hay películas supuestamente más entretenidas o más espectaculares. Cualquier entrega de Fast and Furious, sobre todo de las últimas que vi, antes de que me cansara, o películas recientes como, yo que sé, Morbius. Morbius me aburrió muchísimo más y, bueno, no muchísimo más, me aburrió, porque Chantal Akerman, la película de Chantal Akerman tampoco es que me haya aburrido, pero es otra cuestión. O esta película de Todo a la vez en todas partes, que ahora ha recibido 11 nominaciones a los Oscars, que no me parece malísima, pero vamos, tampoco creo que merezca tanto crédito y se me hizo muy, muy pesada y muy gratuita y muy arbitraria. En fin, que creo que debéis de verla para opinar por vosotros mismos sobre esta Jan Dielman, que tiene una serie de cuestiones en las que no hay que profundizar para no eliminar las pocas sorpresas que puede deparar su visionado. Que las tiene y gordas, pero y que creo que es una cinta muy influyente en directores posteriores, en el cine de la crueldad de este cine, no ya del cine de la crueldad de los años 70, Pasolini, etcétera, que es una época en la que se inscribe, sino de directores actuales como Lars von Trier, Haneke, Gaspar Noé, etcétera. Estos directores que uno siempre cuando ve una película suya dice, bueno, a ver por dónde van a ir los tiros. Y creo que es una película muy, muy interesante. Así que, bueno, este fue mi principio cinéfilo de 2023. Godard y Chantal Akerman, es decir, palabras mayores. Un principio doble. Y luego las lecturas, pues para no enrollarme mucho, porque ya llevamos un cuarto de hora, menos mal que yo hablo rápido, voy a contaros muy, muy por encima esas lecturas.
En cuanto a literatura, dije, bueno, ya que nos ponemos con clásicos, vamos a ponernos con clásicos de verdad. Y me fui a la literatura latina y me fui a Apuleyo, ¿vale? El asno de oro de Apuleyo, ¿vale? Eh, Estamos hablando de un autor del siglo II después de Cristo, si no recuerdo mal, es decir, no de ayer ni de anteayer. Y una historia, bueno, el asno de oro de Apuleyo, supongo que habréis oído hablar de ella, y si no, pues os cuento que simplemente que el protagonista es Lucio, es un tipo que entra, digamos, se pone en contacto con el mundo de la magia y de la hechicería, por así decirlo, y acaba transformado en un burro, en el burro al que hace referencia el título. Y a partir de ahí, pues el autor utiliza el relato y lo que le ocurre para reflexionar un poco cómo los seres humanos tratamos a los animales y a partir de ahí también pues cómo nos relacionamos entre nosotros. Es decir, es una obra que tiene valores animalistas que no está de más cultivar en el presente. Sí que es verdad que estamos hablando, podéis encontrar textos o críticas que hable del asno de oro como una novela, Depende de lo que entendamos por novela. Una novela en el sentido en el que la entendemos hoy no puede existir una novela en el siglo II cuando la novela moderna nace con Cervantes y con el Quijote y tiene sus precedentes en nuestro ámbito el Lazarillo y la Celestina, y si nos vamos muy atrás pues los cantares de gesta españoles, los ciclos el ciclo carolingio o el ciclo artúrico, o las misceláneas de textos con una historia río, tipo pues el de Camerón de Boccaccio, los cuentos de Canterbury, de Chaucer, etcétera. Es decir, la novela nace a partir del siglo XIV, XV, XVI. 17, si hablamos de novela moderna. Entonces, en el siglo II no hay novelas. Pero sí que hay pues historias escritas en prosa largas a las que en este caso, en esta edición, se le ha expurgado todas esas desviaciones de la historia, lo mismo que ocurre con el Quijote. Si leemos el Quijote íntegro, pues tiene historias que los personajes se cuentan entre sí, el Quijote, Sancho y aquellos con los que se encuentran en el camino. Pues igual que el Quijote se puede leer en una versión reducida, en una versión revisada y digamos, adaptada a lectores pues, más jóvenes, lo típico de las ediciones que se manejan en colegios y en institutos, pues aquí en el Asno de Oro, en esta edición, ha sido el filósofo Peter Singer el que se ha encargado de extraer esas desviaciones, esas historias que se incluyen y centrarse en la anécdota principal, la anécdota de Lucio y del protagonista. Y bueno, esta edición pues, tiene un prólogo de Singer, un epílogo de la traductora e ilustraciones de una pareja de ilustradoras rusas que creo que son hermanas y que son muy bonitas y han hecho pues una edición muy bonita. Estamos hablando de una edición ilustrada. Uno de esos libros pues para acercarse a un clásico sin miedo a lo que han cambiado los textos de entonces a ahora. Y bueno, un libro muy recomendable. Y luego cómic. Pues a la hora de leer cómics yo lo tenía clarísimo con qué iba a empezar este 2023. Los lectores de cómics de superhéroes saben que la noticia del año, del 2022, y luego a la duda, sobre todo si uno es aficionado al cómic superheroico, era la vuelta de la biblioteca Marvel. Un formato que se pretendía recuperar los clásicos Marvel para el lector español, pero que cuando existió de la mano de Planeta y que luego un poquito de Panini que continuó los derechos, pues eran en formato reducido, en blanco y negro, formato económico, etcétera. No estaba mal en su día, pero bueno. Lo que se propone Panini en esta nueva biblioteca Marvel es rescatar, no todos en principio, aunque ojalá pudieran ser todos, pero sí al menos los títulos principales desde el origen del universo Marvel en 1961 con los Cuatro Fantásticos hasta comienzos de los años 90. Es decir, estamos hablando de 30 años de historieta. Publicados en tomos como este, que son en tapa blanda pero con solapa, ¿vale? Similares un poco a los 100% Marvel o Marvel 100%, no recuerdo muy bien cómo se llamaban, de Panini. Bueno, los lectores lo recordarán perfectamente. Tapa blanda con solapa, pero en color, ¿vale? En color, al tamaño original de comic book, a un precio en principio asequible, cada tomo 12 euros. Crucemos los dedos para que no lo suban pronto. No voy a decir para que no lo suban porque tarde o temprano subirá, como todo en esta vida, pero para que no lo suban pronto y tengamos un par de años o 3 o 4 a este precio. No me lo creo, ojalá, pero no me lo creo. Y ojalá tenga el éxito que ha empezado a tener y pueda continuar durante muchos años. El primer lanzamiento fueron estos dos, ¿vale? Los Cuatro Fantásticos y Hulk, ¿vale? Volumen 1, Los Cuatro Fantásticos, volumen 2, Hulk.
Pero ya han salido los números 3, 4 y 5 dedicados a Thor, Spider-Man y el segundo de los Cuatro Fantásticos. Se puede seguir la colección, es decir, cada tomo en el borde tiene el numerito de esa colección en particular. Cuatro Fantásticos 1, Hulk 1, ¿vale? Pero luego en los créditos, pues el tomo Los Cuatro Fantásticos, Biblioteca Marvel 1, el de Hulk es Biblioteca Marvel 2, el de Thor es Biblioteca Marvel 3, ¿vale? Es decir, se puede seguir solo una serie, o dos o varias, o se pueden seguir todas, ¿vale? Y bueno, leer estos dos primeros números para mí ha sido una auténtica gozada. Había leído muchas de las historias. El de Los Cuatro Fantásticos incluye los primeros 5 números de la serie regular, y el de Hulk incluye 6, porque incluye la primera colección protagonizada por el personaje, que luego durante unos años desapareció, apareció con historias breves en cómics antológicos, hasta que volvió a tener una segunda serie propia. Es decir, que el de Hulk tiene unas poquitas páginas más. No solo son en color y al tamaño original, sino que además incluyen los textos que incluían los cómics originales. Es decir, la sección de correo y además algún texto publicitario y luego algún texto de acompañamiento por parte de Stan Lee o de otros guionistas, como Peter David, por ejemplo, recuerdo. Y también cronología, etcétera. Es decir, tiene una serie de textos que acompañan la lectura y que está muy bien. Obviamente no son lecturas para aquellos lectores que buscan un cómic de superhéroes como los de hoy, como los que se publican hoy, sin entrar en valoraciones críticas ni mejores ni peores. Es decir, hay que retrotraerse un poco a esa época. Los que tenemos ya una cierta edad y hemos leído cómics, yo me crié con cómics de superhéroes mucho más antiguos que los que se hacen ahora, pero que ni siquiera eran estos, obviamente. Esto para mí, cuando yo leía cómics en los años mediados de los 80, finales de los 80 o primeros 90, estos ya eran clásicos, pues imaginad ahora. Pero bueno, si uno logra retrotraerse a esa época y leerlo con la inocencia y con los ojos de un niño, pues son cómics muy, muy entretenidos. Y muy curiosos de leer y ver cómo ha cambiado la sociedad, la presencia de la mujer, referencias políticas, bueno, las referencias al comunismo y a los rojos y a los chinos en Hulk son muy, muy, muy curiosas, vistos desde la perspectiva actual. Y en fin, que me parece una recomendación fundamental para los lectores, los aficionados a los superhéroes. Así que bueno, resumiendo, Biblioteca Marvel, El Asno de Oro de Apuleyo, Jan Dielman y El Soldadito. El Soldadito la tenéis en Filmin y Jan Dielman hasta ahora es imposible de ver porque no está editada en DVD, ni en Blu-ray, ni en plataformas, pero a partir del 24 de febrero estará en Filmin también, en un ciclo dedicado a Chantal Akerman. Yo estaré allí y espero verlas todas. No sé si volveré a ver Jan Dielman, quizás muy pronto para meterse 3 horas y media, pero ahí estaremos. Y nada, gracias por estar ahí y nos seguimos viendo. Muchas gracias.